Hola, querida iglesia, pues estamos llegando al final de nuestro culto de hoy y doy gracias a Dios por cada uno de vosotros que hemos podido pues participar de este culto en las oraciones, en las alabanzas, en la atención y en las lecturas de la palabra de Dios. Hoy, como sabéis, 14 de febrero de 2021 es un día especial, día de la amistad, día de los enamorados. Pero tenemos un reto por delante. Acerquémonos a la palabra de Dios para escudriñar este tiempo de esperanza. Y lo vamos a hacer en Lucas, en el capítulo 4, los versículos 16 al 22. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Qué frase tan importante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Era una costumbre suya ir a la sinagoga. Es una buena costumbre reunirse en el templo, es decir, toda la iglesia. En todos los cultos, fijaros qué buena enseñanza tenemos de primera mano. Jesús asistía a las reuniones cada semana. Su ejemplo convierte en débiles y egoístas muchas de las excusas que se usan para no estar, para no asistir, para no ir a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer que la asistencia al culto de adoración forme parte de nuestra vida. Jesús citó al profeta Isaías. Este pasaje describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaban todas y cada una de las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales, que dice el libro del Levítico en el capítulo 25. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De ahí que el profeta Isaías quizás se refería a una era mesiánica futura. Pero Jesús, con mucha audacia y aplomo, anunció: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Le deja bien claro lo que está ocurriendo. Jesús se proclamó como aquel que había y que haría que estas buenas nuevas sucedieran. Y Cristo, evidentemente, enseñó en las sinagogas, los lugares de adoración pública, donde se reunían a leer, a exponer, a aplicar la Escritura, a orar, a alabar y adorar a Dios. En Cristo, los pecadores son librados de las ataduras de la culpa y por su Espíritu y su gracia, de las ataduras de culpa. Él vino, por la palabra de su Evangelio, a traer luz a quienes estaban en tinieblas, y por el poder de su gracia, a dar vista a los que estaban ciegos. Predicó el año agradable del Señor. Jesús, como digo, citó a Isaías. Podía haber elegido otro texto que anunciara sus sufrimientos, como vemos en los versículos 3 al 5 del capítulo 53 también de Isaías, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero, sin embargo, él no eligió este texto. Elige un texto de la palabra de Dios que anuncia la sublime misión suya, su carácter divino y sus dotes especiales para ella. Es decir, predicar el año agradable es una alusión al año de jubileo que mencionaba en Levítico 25. Año de libertad de las personas y las propiedades. También podemos ir a otras citas de Isaías, incluso 2 de Corintios y otras. Así como las enfermedades y dolencias bajo las cuales gime la humanidad y que se presentan aquí bajo los nombres de pobreza, quebranto de corazón, cautividad, ceguera, aplastamiento y también, por otra parte, el sanador de estas enfermedades y dolencias. Este es nuestro Señor Jesucristo. Se anuncia a sí mismo en el acto de leer este trozo de la Escritura, terminando la cita justamente antes de llegar al día de la venganza, el cual ha de venir solo sobre los que hayan rechazado su mensaje. En nuestro texto de Lucas 4:18, Jesús hace referencia al texto de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor es sobre mí. Ha llamado la atención desde los días de los padres de la Iglesia como un ejemplo de que exhiben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como distintos entre sí, pero en armonía, en su participación, en el plan de la salvación. Dios es uno. El ministerio de Jesucristo en la tierra simplemente consistió en buenas noticias. Esas buenas noticias que conocemos como el Evangelio. Y esto es sanidad a los quebrantados de corazón. Es libertad a los cautivos y oprimidos. Además de sanidad espiritual. Muy importante para todos y cada uno de nosotros y de la humanidad entera. Esas buenas noticias a los pobres. Jesús no ofreció riquezas, ni tampoco ofreció bienes materiales a sus seguidores. El Hijo del Hombre, dice el Evangelio de Mateo, no tiene dónde recostar su cabeza. Él mismo dice de sí mismo, que no tiene dónde recostar su cabeza. Por lo que se entiende entonces que estos pobres a quienes les es anunciado el Evangelio son aquellos pobres de espíritu, como dice el Evangelio en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que no ponen su esperanza ni su confianza en los bienes materiales, sino en Dios. Son conscientes de su necesidad de Dios. Dios conoce cada necesidad, evidentemente. Y por tanto no están desamparados, porque Dios provee para ellos. El Salmo 68, en el versículo 10, nos dice que los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y en el Salmo 132, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Vemos que el verdadero sentido de su pobreza es el comienzo de sus riquezas. Mientras que otros andan en vanidad, en una sombra, como una imagen, en un mundo irreal, con un concepto equivocado de sí mismos y de todo lo que les rodea. Deben ser que los pobres en espíritu son ricos en saber su verdadera situación y buscan a Dios. Este es un estado mental y espiritual que produce esperanza en Dios y en sus promesas. Recuerdan las promesas del ángel. Recuerdan las promesas de Dios.
sanidad a los quebrantados de corazón. Es el gran médico sanador que muestra Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y así el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero añade que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el espíritu está abatido, desanimado, decaído, entonces hace un resentir en algún órgano de nuestro cuerpo, por lo que finalmente puede quedar afectado. Tengamos una mente limpia y agradable a nuestro Dios. Jesús sigue diciendo en el Evangelio, en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice venid a mí, Jesús está abriendo la puerta a todos los que estáis fatigados, a todos los que estáis cargados. La única condición es que se reconozca, que ellos reconozcan su necesidad y confíen que Él puede resolverla, que el Señor Jesús puede resolver cualquier circunstancia. Cuando dice mi yugo sobre vosotros, Jesús ofrece descanso. Aquí manda llevar su yugo sobre. Sí, es decir, llevar el yugo es una expresión que era común entre los rabíes judíos y significaba someterse a la autoridad y a la enseñanza de un maestro, y en esta ocasión de Jesús, de nuestro Señor. En relación a la sanidad, la Iglesia es un instrumento de sanidad utilizado por el Señor Jesús, porque ella debe usar las herramientas que las tiene a su alcance. Debe utilizar la oración, orar unos por los otros. Utiliza y debe utilizar el compañerismo, la confianza, la lealtad, la familiaridad. Debe utilizar la palabra de Dios, la Biblia. Todo para que haya liberación de los cautivos y oprimidos. Esa libertad a los cautivos y oprimidos. Por la influencia y por el dominio de Satanás, hay cautivos y sometidos, según el texto en 2 de Timoteo nos dice el apóstol Pablo, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Cuidado. Hay una tozuda decisión del hombre de ser esclavo, según el texto en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cautivos por las ataduras de la propia culpa. Como nos dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El sentido de culpa puede hacer daño a nuestro organismo. El profeta Isaías, en el capítulo 6, nos recuerda ahí, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay ataduras por la influencia del entorno en el cual nos movemos y vivimos en este mundo. Sin embargo, el hombre y la mujer debe vivir en una libertad moral como corresponde. Debe entender que la Biblia, la palabra de Dios, no solo es la verdad, sino que tiene autoridad sobre la vida del creyente, sobre la vida del cristiano. Del hombre y la mujer depende si acepta o no vivir bajo los modelos bíblicos, sujeto a la voluntad de Dios y a la autoridad de la Escritura, de la palabra. O por el contrario, vivir bajo su propia opinión. Jesús ofrece verdadera libertad. En el Evangelio de Juan nos dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este Hijo es Jesucristo. Seréis verdaderamente libres. En esa libertad hay luz, en esa libertad hay claridad. Por tanto, en esa libertad hay vista a los ciegos. La claridad
para los que están en tinieblas, como dice el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Él es la luz del mundo, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo, el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Se dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Jesús escuchó que lo habían expulsado y hablándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, quizá no quieran ver más por su propio egoísmo. Por la fe, Dios abre nuestros ojos espirituales. Y Dios abrió los ojos del criado de Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego, alrededor de Eliseo. También el apóstol Pablo recibió la vista. Leemos en Hechos capítulo 9. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice el Señor, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio es Cristo en tu vida. Ese colirio es Cristo en nuestra vida. El apóstol Pedro también nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añadid dominio propio, a ese dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Querida Iglesia, los cristianos contamos con estos recursos: el poder y las promesas de Dios sobre nosotros y en nosotros. El apóstol Pedro destaca la importancia que, poniendo todo empeño en esta meta, haya en nosotros el crecimiento para ser imitadores de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Y para eso enumera los pasos para alcanzarlo. Sin embargo, hay quienes prefieren las tinieblas. Y esto nos advierte el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahora, en Cristo hay esperanza. Jesucristo es el Salvador. Vemos cómo su ministerio consistió en venir a nosotros para darnos salvación
y vida eterna por medio de su muerte y resurrección. Esa muerte expiatoria en la cruz, que dicho de otra manera, unas buenas noticias que conocemos como el Evangelio, que es sanidad a los quebrantados de corazón, que es libertad a los cautivos y oprimidos delante, y además es sanidad espiritual. Hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad, por la fe en Jesucristo, solo por la fe. Aceptemos las promesas de Dios. Tú que no tienes a Cristo, acéptalo en tu vida como tu Salvador personal. Este gran médico sanador que nos menciona Isaías 53, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el espíritu está abatido, insisto, o está desanimado, o está decaído, cuidado que puede hacer un resentir, una resonancia hacia un órgano de nuestro cuerpo, y finalmente podamos sentirnos afectados de algo. Jesús sigue llamando a los corazones para darnos y para darles libertad y esperanza. Con su muerte y resurrección hace posible la libertad, tu libertad, mi libertad y la confianza en Él. Y por tanto Él quiere que tú le tomes en consideración y le creas, que creamos en Él firmemente y nos invita a seguirle, a todos, a creerle con todo nuestro corazón. Quiera Dios que así sea en cada una de nuestras vidas y también en la vida de su Iglesia. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu mensaje que llega a nuestro corazón y nos reconforta. Nos hace sentir que pertenecemos a ti, porque somos tus hijos, porque hemos creído y porque te hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y estas promesas y estas actuaciones son para cada uno de nosotros. Y te doy gracias por ello, porque en eso confiamos. Gracias. Aumentanos la fe y danos paciencia en ti. También te quiero pedir por aquellos que no te conocen, que tú les sigas hablando al corazón y que ellos puedan darse cuenta de la necesidad de ti. Háblales y que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que seáis muy felices.